La historia sagrada nos habla de un Cristo que vino, que vendrá y que reinará por siempre. La primera vez que descendió del cielo no fue con esplendor y majestad, sino con humildad envuelto en pañales en un pesebre de Belén. Aquel niño frágil era el Hijo eterno de Dios, hecho carne, que vino a salvar al mundo. La primera venida fue para mostrar el rostro del Padre en misericordia, para predicar el Evangelio del Reino, para sanar, liberar y anunciar salvación. La segunda manifestación gloriosa de Cristo fue en su resurrección. Cuando las tinieblas lo habían cubierto en el Gólgota y la piedra había sido puesta sobre la tumba, Él rompió las cadenas de la muerte y salió victorioso. En esa resurrección, la vida triunfó sobre el sepulcro y se selló la esperanza eterna de los que creen en Él. Pero aún hay una promesa mayor. El Cristo que vino en humildad y resucitó en gloria, volverá una tercera vez, no ya como niño, no ya como varón de dolores, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Vendrá en poder, en majestad, en gloria visible, para consumar la historia y establecer el reino eterno. Los profetas lo anunciaron, los ángeles lo proclamaron, y Él mismo lo declaró a sus discípulos: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta esperanza es el corazón de la fe cristiana. La segunda venida de Cristo no será un mito, ni un rumor, ni un acontecimiento oculto. Será visible, gloriosa, universal, definitiva. Será el día en que los cielos se abrirán, la trompeta sonará y todo ojo le verá. Con esta convicción solemne nos adentramos en la historia de lo que significa su regreso. Exploraremos las señales que precederán su venida, los cumplimientos de las profecías, los motivos por los cuales Cristo volverá, lo que será destruido en su llegada y la gloriosa esperanza de una tierra nueva donde habitará la justicia. La historia comienza en el Monte de los Olivos. Jesús está reunido con sus discípulos, después de haber resucitado y convivido con ellos durante 40 días. Les habló del reino de Dios, les dio instrucciones y finalmente, mientras alzaban la vista, vieron cómo era elevado al cielo. Una nube lo ocultó de sus ojos y ellos se quedaron mirando hacia lo alto, atónitos en silencio. Fue entonces cuando aparecieron dos varones con vestiduras blancas, ángeles enviados desde la presencia de Dios. Sus palabras sellaron la promesa que hasta hoy permanece viva. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Así quedó confirmado el regreso del Hijo de Dios. El que ascendió, descenderá. El que partió en gloria, volverá en gloria. Y esta promesa fue la llama que encendió la esperanza de la Iglesia a lo largo de los siglos. Desde ese día, los discípulos supieron que la historia no terminaría en la cruz, ni en la tumba, ni siquiera en la ascensión. Había un capítulo final aguardando, el retorno glorioso de su Maestro. Cada paso que dieron después, cada predicación, cada viaje, estuvo impregnado de esa certeza. El apóstol Pablo lo predicó con firmeza. El mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Pedro lo afirmó con solemnidad. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y Juan, en el Apocalipsis, lo contempló en visión. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. La promesa de su regreso no es opcional, no es un detalle menor, no es metáfora. Es el eje central de la esperanza cristiana. Sin segunda venida, la historia queda inconclusa. Sin segunda venida, las profecías quedarían truncas. Sin segunda venida, la justicia jamás triunfaría plenamente. Pero la palabra es clara: Cristo volverá. El regreso del Hijo no será secreto, será visible, audible, universal. Los cielos se abrirán y toda rodilla se doblará. Los ángeles llenarán los aires y el Rey aparecerá en majestad. Nadie podrá ignorar su venida. Los reinos de la tierra temblarán, las potencias de los cielos serán conmovidas, y la voz del arcángel resonará como un trueno eterno. Y la pregunta surge: ¿por qué volverá Jesús? La Escritura responde: volverá para buscar a los suyos, para establecer justicia, para destruir el mal, para cumplir todas las promesas.
Su regreso no es un acto aislado, es la culminación del plan eterno de Dios. La primera venida mostró la misericordia, la segunda mostrará la justicia. La primera trajo salvación al corazón humano, la segunda traerá restauración al universo entero. La primera levantó la cruz, la segunda levantará el trono eterno. Los discípulos en el Monte de los Olivos lo vieron partir con la esperanza de verlo volver. Esa esperanza atravesó generaciones, sustentó mártires, fortaleció a la iglesia en persecuciones y hasta hoy sigue ardiendo como llama que no se apaga. El Maestro no quiso dejar a sus discípulos en ignorancia. Antes de su partida, sentado en el Monte de los Olivos, les habló claramente de las señales que precederían a su regreso. Mateo, en el capítulo 24, nos transmite esas palabras solemnes. Los discípulos le habían preguntado: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?». Y Jesús, con mirada profunda, comenzó a trazar el panorama profético de la historia. Lo primero que advirtió fue acerca del engaño espiritual. «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». La señal inicial no sería de guerras ni de catástrofes, sino de falsedad espiritual. El mundo estaría lleno de voces que pretenderían usurpar el lugar del Hijo de Dios. El engaño se levantaría en nombre de la verdad, y multitudes seguirían doctrinas falsas. Luego, Jesús habló de conflictos entre naciones y pueblos. «Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». La historia de la humanidad estaría marcada por la violencia, los conflictos políticos, las guerras interminables, el ruido de las armas, el choque de imperios. Los rumores de guerra serían señales de un mundo convulsionado, pero aún en camino hacia el cumplimiento final. Después, anunció desastres naturales, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El hambre devastando pueblos enteros, las enfermedades azotando generaciones, los temblores sacudiendo la tierra, todo sería parte de un preludio, dolores de parto que anunciarían el alumbramiento de un nuevo tiempo. El mundo natural, gimiendo bajo el peso del pecado, revelaría la proximidad del fin. Jesús no ocultó a sus discípulos la dureza del camino que enfrentarían. «Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». La persecución sería una marca constante. La iglesia no caminaría por senderos fáciles, sino por sendas de sufrimiento. Mártires entregarían sus vidas, comunidades serían perseguidas, y el nombre de Cristo provocaría odio en las naciones. Pero todo esto estaba dentro del plan divino. A estas pruebas externas se sumaría la apostasía interna. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El peligro no solo vendría de afuera, sino de adentro. Algunos, debilitados por la presión, abandonarían la fe. Se levantarían falsos maestros con doctrinas de error. La maldad crecería tanto que el amor se enfriaría. Una sociedad sin compasión, sin verdad, sin fidelidad sería una de las señales más claras. Sin embargo, en medio de todo, Jesús dio una promesa de perseverancia, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aunque la apostasía aumentara, habría un remanente fiel que permanecería firme hasta el último día. La fidelidad sería probada, pero también recompensada. Y añadió una señal gloriosa: «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Mientras las tinieblas crecieran, la luz del evangelio brillaría en cada rincón de la tierra. Los mensajeros del reino llevarían la buena noticia hasta los confines del mundo. Cada nación, cada lengua, cada pueblo oiría el mensaje de salvación. La proclamación del Evangelio sería la gran señal positiva antes del retorno del Rey. Jesús habló también de acontecimientos cósmicos.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. El universo mismo anunciaría la cercanía del regreso del Señor. El sol, la luna, las estrellas serían testigos del fin de una era. Los cielos no permanecerían indiferentes, sino que temblarían ante la llegada del Hijo del Hombre. Y entonces concluyó con la señal suprema. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. El momento final no quedaría oculto, no sería invisible ni secreto. Todo ojo verá al Hijo descender en majestad, rodeado de gloria con sus ángeles. Los pueblos de la tierra lamentarán, los impíos temblarán, los justos levantarán su rostro con esperanza. Cada una de estas señales fue dada no para sembrar temor vacío, sino para advertir, para preparar, para fortalecer. El mundo entero sería testigo de cambios profundos. Engaños espirituales, conflictos entre naciones, catástrofes naturales, persecuciones, apostasía, expansión del Evangelio, convulsiones cósmicas. Todo sería el preludio de lo inevitable, la venida del Hijo del Hombre. El Monte de los Olivos se convirtió en el lugar de esta enseñanza solemne. Allí, frente a Jerusalén, Jesús desplegó el mapa profético de la historia. Sus discípulos escucharon con atención, y sus palabras quedaron grabadas para la iglesia de todas las generaciones. La segunda venida de Cristo no es un acontecimiento aislado ni improvisado. Desde los primeros capítulos de la Escritura, Dios había anunciado que la historia tendría un final glorioso con la victoria del Mesías. Todo el Antiguo Testamento, con sus profetas, visiones y promesas, apunta hacia ese día. Y el Nuevo Testamento, con las palabras de Jesús y de los apóstoles, confirma y detalla lo que está por venir. El primero en dejar una huella profética sobre la venida del Señor fue Enoc, el séptimo después de Adán. Judas en su epístola nos recuerda sus palabras: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos». En los días más antiguos de la humanidad ya había un anuncio: el Señor vendría con sus huestes celestiales para establecer justicia. Daniel fue quien recibió una de las visiones más majestuosas. En el capítulo 7 de su libro, mientras contemplaba las escenas celestiales, dijo: «Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido». Aquí, siglos antes de Cristo, se revelaba que el Hijo del Hombre recibiría un reino eterno y universal, el mismo que será consumado en su segunda venida. Los profetas Isaías, Jeremías, Joel y Zacarías también hablaron del día de Jehová, un día de juicio y de restauración. Isaías lo describió como el día en que el lobo morará con el cordero, en que la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Joel lo anunció como un día de oscuridad y tinieblas, pero también de derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Zacarías vio al Señor plantando sus pies en el Monte de los Olivos, el mismo lugar donde Jesús habló de su regreso. El Antiguo Testamento es un tejido de promesas que apuntan hacia un futuro definitivo. Cada profecía, cada visión fue como una antorcha que iluminaba el camino hacia la esperanza final. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que Jesús mismo confirmó esas profecías y las explicó con claridad. En Mateo 24, como ya vimos, habló de las señales y del regreso glorioso. En Juan 14, dio a sus discípulos palabras de consuelo: «Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». La promesa no podía ser más directa: vendrá otra vez. Los ángeles, en el día de la ascensión, repitieron el anuncio con la misma certeza: «Este mismo Jesús, así vendrá como le habéis visto ir». La ascensión fue la garantía del regreso, y la nube que lo ocultó de los discípulos fue señal de que las nubes lo acompañarían en su regreso.
El apóstol Pablo dedicó muchas de sus cartas a hablar de esta esperanza. En 1 Tesalonicenses 4 lo describió con detalle. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí se revela el orden, la resurrección de los muertos en Cristo, el arrebatamiento de los fieles vivos y el encuentro glorioso con el Señor. En 1 Corintios 15, Pablo añadió: «He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta». La venida de Cristo será un instante de transformación radical, cuando la mortalidad se vista de inmortalidad. Pedro, en su segunda carta, habló con solemnidad del día del Señor. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Para Pedro, la segunda venida implicaba no solo la revelación del Señor, sino también la purificación de la creación, preparando todo para la nueva tierra en la que habita la justicia. Y Juan, en la isla de Patmos, recibió la visión final en el Apocalipsis. Él vio al cielo abierto y a un jinete blanco sobre un caballo, llamado Fiel y Verdadero, que venía a juzgar y a guerrear con justicia. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza muchas diademas, y de su boca salía una espada aguda. En su vestidura y en su muslo llevaba escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas estas profecías, desde Enoc hasta Juan, forman una cadena inquebrantable. Cada palabra, cada visión, confirma que la historia avanza hacia un punto culminante: el regreso glorioso de Cristo. No hay contradicción entre los profetas antiguos y los apóstoles del Nuevo Pacto. Todos hablan de un mismo acontecimiento supremo. La certeza del cumplimiento se sostiene en la fidelidad de Dios. Él prometió el nacimiento del Mesías y se cumplió. Prometió su muerte y resurrección y se cumplió. Prometió la venida del Espíritu Santo y se cumplió. Por tanto, cuando promete que Cristo volverá, no hay duda, también se cumplirá. El regreso de Cristo no será un acontecimiento vacío ni sin propósito. Él no vuelve para impresionar a los hombres con su gloria, ni para repetir lo que ya hizo en la primera venida. El Señor regresa con un motivo profundo, eterno y definido. Vuelve por los suyos, por aquellos que le han amado, por su iglesia, por el pueblo que ha sido comprado con su sangre preciosa. Las Escrituras son claras en este aspecto. Cuando Jesús habló en Juan 14, no dejó lugar a dudas. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La motivación central de su regreso es reunir a su pueblo con él. Desde el Edén, el deseo de Dios ha sido habitar en medio de los hombres. Con la segunda venida, ese anhelo divino alcanzará su plenitud. El Creador y sus redimidos estarán juntos para siempre. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, describió este glorioso encuentro. El Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí vemos la gran verdad. El regreso de Cristo es para levantar a los muertos en Él y transformar a los vivos que le esperan. Es para reunir a toda su iglesia en un solo instante glorioso. Jesús vuelve por los que creen en Él, por los que han guardado su fe hasta el fin. A lo largo de la historia, generaciones de creyentes han esperado con ansias este día. Algunos fueron mártires en tiempos de persecución, otros vivieron en soledad, otros predicaron en tierras lejanas, otros padecieron hambre y escasez. Pero todos ellos, en su corazón, guardaban una misma esperanza: ver al Señor regresar. El libro de Hebreos habla de esta expectativa. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
Esta es la clave: vendrá por los que le esperan. No vendrá para todo el mundo en el mismo sentido, vendrá en gloria para que todos lo vean, pero el propósito central será buscar a su pueblo fiel. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 ilustra esta verdad. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tenían aceite en sus lámparas, estaban preparadas, listas para recibir al esposo. Cuando se oyó el clamor a medianoche, aquí viene el esposo, salid a recibirle, solo las prudentes entraron con él a las bodas. El regreso de Cristo es el cumplimiento de esta parábola. El esposo viene por su esposa, por su iglesia preparada, pura y fiel. El apóstol Pedro habló de esta relación íntima entre Cristo y su pueblo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este pueblo adquirido es por quien el Señor vuelve, no por templos de piedra, no por reinos terrenales, sino por hombres y mujeres transformados por su gracia, marcados por su espíritu. El Apocalipsis presenta una de las imágenes más sublimes, la boda del Cordero. Allí se anuncia: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. La segunda venida es el momento en que el esposo viene a unirse con la esposa para siempre. El amor eterno de Cristo por su iglesia alcanza su culminación en ese encuentro. Jesús vuelve también para reunir a los escogidos de los 4 vientos, como él mismo declaró en Mateo 24. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ningún creyente quedará olvidado, ninguno quedará atrás por descuido del Señor. De todos los rincones de la tierra, de cada nación, de cada generación, serán reunidos en un solo pueblo glorioso. El regreso de Cristo no será un espectáculo vacío, sino una reunión santa. Los ángeles serán los mensajeros encargados de recoger a los hijos de Dios. Las trompetas resonarán, las tumbas se abrirán, los vivos serán transformados y todos juntos serán llevados a encontrarse con el Rey. Pero también debemos recordar que, aunque viene por su pueblo, el regreso de Cristo será visto por todos. Apocalipsis 1:7 declara: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Para los redimidos será día de gozo, pero para los incrédulos día de lamento. Para unos será la consumación de la esperanza, para otros la confirmación de su rechazo. En esta escena entendemos el corazón de la venida. Cristo vuelve por amor. El mismo amor que lo llevó a la cruz, el mismo amor que lo sostuvo en la tumba, es el que lo impulsa a regresar por su pueblo. No deja a los suyos abandonados en el mundo, vuelve por ellos para llevarlos a la gloria eterna. El regreso de Cristo no solo será un acto de reunión y gloria para los suyos, será también un día de juicio, de separación y de destrucción de todo aquello que se opone a la santidad de Dios. El Rey no vuelve únicamente como esposo amoroso que busca a su iglesia, también viene como juez justo que pone fin al pecado, al mal y a los reinos de injusticia. La Escritura habla con claridad sobre este aspecto solemne. El apóstol Pedro lo describió con palabras encendidas: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Metro Pedro 3:10. Esto significa que la segunda venida implicará una transformación radical del mundo. Todo lo corrompido, todo lo que está manchado por el pecado, será deshecho. No quedará nada impuro que pueda entrar en el reino eterno. El profeta Isaías, siglos antes, ya lo había anunciado. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Isaías 24:1. La llegada del día del Señor será un momento de purificación. La tierra, que ha gemido bajo el peso de la maldad, será estremecida, sacudida y renovada por el poder divino. En la visión de Daniel, el capítulo 2 relata la estatua de los imperios humanos: cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de barro mezclado con hierro. Esa estatua representaba todos los reinos de los hombres, desde Babilonia hasta los imperios finales.
Pero entonces vio una piedra cortada no con mano, que golpeó la estatua y la desmenuzó. Aquella piedra creció hasta convertirse en un monte que llenó toda la tierra. Daniel explicó que esa piedra era el reino de Dios, que destruiría todos los reinos humanos y establecería un dominio eterno. Esa profecía se cumplirá en plenitud en la segunda venida de Cristo. Los reinos de este mundo caerán y el reino eterno será establecido. El Apocalipsis también muestra con claridad lo que será destruido. En el capítulo 18, Juan contempla la caída de Babilonia la Grande, símbolo de todo sistema humano opuesto a Dios. Cayó la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Las riquezas de los mercaderes, el poder de los reyes de la tierra, la soberbia de las naciones, todo será abatido en un solo día. El poder económico, político y religioso que ha esclavizado a los hombres será derrumbado delante del trono del Cordero. Cristo vendrá también para destruir al enemigo final, Satanás. En Apocalipsis 20 se nos dice que el diablo, que engañaba a las naciones, será apresado y arrojado al lago de fuego, donde será atormentado por los siglos de los siglos. La segunda venida marca el fin del reino de las tinieblas. El adversario que tentó en el Edén, que engañó a las naciones, que persiguió a los santos, será finalmente derrotado sin posibilidad de retorno. Pablo, en 2 Tesalonicenses 2:8, lo afirma de manera solemne: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La gloria misma de Cristo es suficiente para destruir al hombre de pecado. No necesita espadas ni ejércitos humanos. Su luz, su palabra, su presencia es poder absoluto que disipa toda tiniebla. La corrupción de este mundo también tendrá su final. Las estructuras de injusticia, la violencia, la idolatría, la maldad en todas sus formas serán borradas. El profeta Sofonías habló de un día terrible diciendo: «Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra», dice Jehová, no como un acto de capricho, sino como parte del plan de purificación que prepara un nuevo cielo y una nueva tierra. El regreso de Cristo será también destrucción para los impíos. Jesús mismo lo enseñó en Mateo 13 con la parábola de la cizaña. El trigo y la cizaña crecen juntos hasta la siega. En el día final, los ángeles separarán lo uno de lo otro. El trigo será recogido en el granero, pero la cizaña será atada en manojos y quemada en fuego. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, pero los impíos serán llevados al castigo eterno. Los grandes y pequeños de la tierra que rechazaron al Señor lamentarán ese día. Apocalipsis 6 describe que los reyes, los poderosos, los ricos y los esclavos se esconderán en las cuevas y rocas de los montes, diciendo: «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?». El rostro del Cordero que antes mostró compasión será ahora rostro de juicio para los que lo despreciaron. Todo aquello que se opone a Dios será destruido. Los imperios de la tierra, el reino de Satanás, los falsos profetas, la maldad de las naciones, la corrupción de la creación, el pecado en todas sus formas, todo será deshecho en el resplandor de la venida. Sin embargo, esta destrucción no es el fin en sí mismo, sino el camino hacia la renovación. Como un campo que debe ser limpiado antes de sembrar, así será la tierra, purificada para dar paso a la nueva creación. El fuego del juicio no es solo castigo, sino purificación para preparar un mundo en el que ya no habrá llanto, ni dolor ni muerte. Cuando Cristo regrese en gloria, no solo vendrá para reunir a su pueblo y destruir todo vestigio de maldad. Su venida también marcará el inicio de una transformación cósmica sin precedentes. El mundo que conocemos, desgastado por el pecado y marcado por la corrupción, será purificado y renovado para dar paso a una creación nueva, donde la justicia habitará para siempre. El apóstol Pedro lo anunció con certeza: «Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia». Estas palabras encierran la esencia de la esperanza eterna. No es simplemente escapar de este mundo, sino contemplar cómo Dios lo renueva, lo restaura y lo transforma en una morada perfecta para sus hijos.
Desde el principio, la creación ha estado gimiendo bajo el peso del pecado. Pablo, en Romanos 8, lo explicó con palabras profundas. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. El universo entero aguarda el día de la revelación de los hijos de Dios. Cuando Cristo regrese, esa espera llegará a su fin y la creación misma experimentará liberación. El Apocalipsis, en sus capítulos finales, revela la visión más gloriosa de esta transformación. Juan escribe: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido». Apocalipsis 21. Aquí se revela que la renovación no será parcial, sino total. Cielos nuevos, tierra nueva y una ciudad santa como símbolo de la comunión eterna entre Dios y los hombres. En esta transformación, las lágrimas tendrán su fin. Juan continúa: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Apocalipsis 21:4. El mundo de sufrimiento, de enfermedad, de injusticia quedará atrás. El Señor hará nuevas todas las cosas, y su pueblo vivirá en una realidad donde la tristeza jamás volverá a entrar. Este cambio no es solo exterior, sino también espiritual. El pecado, que ha marcado la historia de la humanidad desde el Edén, será totalmente erradicado. La pureza reinará en la creación y la gloria de Dios llenará todo lugar. Habrá armonía perfecta entre el Creador y sus criaturas. Ya no habrá división, ni enemistad, ni muerte. La vida será plena, la paz será absoluta, la justicia será eterna. Los profetas antiguos ya habían anunciado esta esperanza. Isaías, en el capítulo 65, escribió: «Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas gozaos y alegraos para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo». Desde siglos antes, Dios había revelado que su plan no era abandonar la creación, sino renovarla en una perfección mayor a la del inicio. En esta nueva creación, la relación entre el hombre y la naturaleza será restaurada. Isaías habló de un mundo donde el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey. Isaías 65:25. Dorodina. La creación volverá a la armonía original, donde cada ser vivirá en paz bajo el gobierno de Dios. La transformación del mundo será también la herencia de los redimidos. Jesús lo anunció en Mateo 5:5, «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad». La tierra renovada será posesión de aquellos que permanecieron fieles. No se trata de un mundo etéreo o intangible, sino de una creación real purificada, donde los hijos de Dios vivirán para siempre. En Apocalipsis 22, Juan describe la visión de la nueva Jerusalén con detalles deslumbrantes: un río limpio de agua de vida que salía del trono de Dios y del Cordero. A cada lado del río, el árbol de la vida, que da fruto cada mes y cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Allí no habrá maldición, ni noche, ni necesidad de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La transformación del mundo es, en última instancia, la consumación del plan eterno de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia narra una historia de creación, caída, redención y restauración. La segunda venida de Cristo es el clímax de esa historia, el momento en que todo vuelve a su orden perfecto bajo el dominio del Creador. La humanidad anhela renovación. Los justos claman por justicia, los afligidos por consuelo, los que sufren por alivio. La creación misma gime en dolores. Pero el regreso de Cristo será la respuesta a todos esos clamores. Será el amanecer de un mundo nuevo, donde el pecado no tendrá lugar, donde la muerte no tendrá poder, donde Dios morará con los hombres. El regreso glorioso de Cristo no solo será para reunir a los suyos y transformar el mundo, sino también para establecer juicio.
Desde tiempos antiguos, los profetas anunciaron que el día del Señor sería un día de juicio, un momento solemne en el que cada ser humano comparecerá ante el trono del Rey. No habrá escondite, no habrá excusas, no habrá palabra que pueda callar la voz del juez. El apóstol Pablo lo declaró con firmeza en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese varón designado es Cristo el resucitado, quien ha recibido del Padre la autoridad de juzgar a vivos y muertos. El Apocalipsis revela la visión solemne del juicio final en el capítulo 20. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esta escena es sobrecogedora. El cielo y la tierra, tal como los conocemos, se desvanecen ante la presencia del Santo. Todos los hombres, desde los más poderosos hasta los más humildes, comparecen de pie ante el trono. No importa su rango, su riqueza o su fama. En ese día todos estarán en igualdad, desnudos de excusas, y solo quedará la verdad de sus vidas escrita en los libros. Los libros se abrirán. Nada quedará oculto. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción, todo será puesto en evidencia. El libro de la vida también será abierto, y aquel cuyo nombre no esté inscrito en él será lanzado al lago de fuego. No se trata de un juicio caprichoso, sino del cumplimiento de la justicia perfecta de Dios. Jesús mismo había anticipado este momento en Mateo 25, cuando habló del juicio de las naciones. El Hijo del Hombre vendrá en su gloria y se sentará en su trono. Serán reunidas delante de él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. A los de su derecha dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los de su izquierda declarará: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este juicio no se basa en apariencias, sino en la verdad. Los justos serán reconocidos por su fe y por las obras que dieron testimonio de ella: dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al preso, no porque las obras los salvaran, sino porque las obras demostraban la autenticidad de su fe. Los impíos, por su parte, serán juzgados por su incredulidad y por sus obras de maldad. En Romanos 2, Pablo explicó que en ese día Dios juzgará lo secreto de los hombres por Jesucristo, aun lo que nadie conoció, aun lo que se escondió en lo profundo del corazón, será revelado en la presencia del juez. La justicia divina no se limita a lo visible, penetra hasta lo más íntimo del ser. Este juicio será universal. Nadie quedará exento. Los reyes y los siervos, los libres y los esclavos, los sabios y los ignorantes, todos comparecerán. Hebreos 9:27 lo afirma con claridad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La vida no termina en la tumba. La muerte abre la puerta al tribunal eterno. Será también un juicio justo. Nadie podrá acusar a Dios de injusticia. Su balanza es perfecta. Su veredicto es recto. Apocalipsis 16:7 dice: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Allí no habrá sobornos ni corrupción, no habrá engaños ni testigos falsos. Solo la verdad reinará en aquel tribunal, y será un juicio definitivo. No habrá apelaciones, no habrá segundas oportunidades. El veredicto será eterno, vida eterna para los que creyeron en el Hijo y perseveraron en la fe, condenación eterna para los que rechazaron su gracia y caminaron en rebeldía. Daniel 12:2 ya lo había anunciado: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
los santos del antiguo y nuevo pacto, aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero, escucharán las palabras de aprobación. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa será la recompensa gloriosa de los fieles. En contraste, los que despreciaron el Evangelio y se burlaron de la gracia enfrentarán el juicio del trono blanco. La Biblia dice que serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Allí estarán junto con la bestia, el falso profeta y el diablo, sufriendo el castigo eterno. El juicio del Señor es la expresión de su santidad. Así como en la primera venida mostró su amor al dar su vida, en la segunda venida mostrará su justicia al establecer el juicio. Amor y justicia no se contradicen, sino que se completan. El mismo Dios que salva al pecador arrepentido, condena al impío endurecido. Este juicio también traerá paz a los justos, pues sabrán que todo lo que sufrieron no fue en vano. Cada injusticia será reparada, cada lágrima será considerada, cada sufrimiento hallará respuesta en la justicia del Creador. Los mártires que clamaban debajo del altar, «¿Hasta cuándo, Señor? No juzgas y vengas nuestra sangre», verán finalmente cumplida la justicia que esperaban. Así será el juicio del Señor, universal, justo, definitivo. Un día en que los libros serán abiertos y toda rodilla se doblará. El trono blanco brillará con gloria, y el Hijo del Hombre ejercerá la autoridad que le fue dada por el Padre. Ese día marcará para siempre la separación entre luz y tinieblas, entre verdad y mentira, entre vida y condenación. Después del juicio solemne, donde cada obra fue revelada y cada nombre fue buscado en el libro de la vida, surge un resplandor incomparable, la herencia eterna de los fieles. Si el juicio se paró, ahora se muestra con claridad la recompensa de aquellos que confiaron en Cristo y permanecieron en la fe hasta el final. Esta es la esperanza gloriosa que ha sostenido a los hijos de Dios a través de generaciones, el cumplimiento de todas las promesas, la realización de todos los anhelos de justicia, de paz y de vida eterna. El Señor Jesús mismo habló de esta herencia. En Juan 14, 2, 3 dijo: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Cada creyente que soportó pruebas, cada siervo que caminó en obediencia, cada mártir que entregó su vida por la fe, aguardaba esta promesa: morar eternamente con Cristo en la presencia del Padre. El Apocalipsis nos abre el telón de esta gloria. En el capítulo 21, Juan vio descender la nueva Jerusalén, la santa ciudad preparada como una esposa ataviada para su marido. Una ciudad que no tiene comparación con nada de este mundo, adornada con piedras preciosas, con calles de oro puro como vidrio transparente, con puertas de perlas y con un resplandor que procede directamente de la gloria de Dios. Allí no hay templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. No hay sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Allí entrarán únicamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Serán ciudadanos de una ciudad eterna, donde no habrá mancha, ni mentira, ni corrupción. Solo aquellos que han sido lavados en la sangre del Hijo vivirán en ese lugar santo, y caminarán en luz perpetua, pues no habrá noche, ni sombra, ni temor. Isaías ya lo había anticipado siglos atrás. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Isaías 33, 17. Los fieles contemplarán al Rey en todo su esplendor, no de lejos, no por la fe, sino cara a cara. El deseo de generaciones enteras será cumplido: ver a Dios, conocerle sin velo, habitar en su presencia sin interrupción. El Apocalipsis 22 describe la plenitud de esta esperanza: un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. A cada lado del río, el árbol de la vida, dando 12 frutos, uno cada mes, y cuyas hojas son para la sanidad de las naciones.
Allí no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Esta es la promesa que sostiene al creyente, una vida eterna de comunión con el Señor, un paraíso restaurado y glorificado, donde el mal jamás volverá a entrar. Los fieles heredarán también cuerpos glorificados. Pablo en 1 Corintios 15 lo declaró: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Lo corruptible será vestido de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. Ya no habrá enfermedad, ni debilidad, ni envejecimiento. Los redimidos participarán de la gloria de la resurrección del Hijo, siendo semejantes a Él, porque le verán tal como Él es. Este será el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Abraham buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Moisés soportó las pruebas viendo al invisible. Los profetas hablaron de un reino eterno. Los apóstoles murieron proclamando que Cristo volvería. Todos ellos esperaban esta herencia. Y ahora, en la segunda venida, se hará realidad. En Apocalipsis 7 se nos muestra una multitud grande que nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, clamando: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esa multitud representa a los fieles de todos los tiempos, de cada rincón del mundo, reunidos en una adoración perfecta, sin divisiones, unidos en un solo cántico eterno de gloria. El sufrimiento habrá terminado. Juan escuchó una voz que dijo: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Todas las pruebas de la vida terrenal encontrarán consuelo eterno en la presencia de Dios. El gozo de los fieles no tendrá fin. En la parábola de los talentos, Jesús dijo a los siervos fieles: entra en el gozo de tu Señor. Ese gozo no es momentáneo, no es pasajero, es eterno. Será gozo en contemplar al Rey, gozo en servirle por siempre, gozo en caminar en un mundo sin pecado, gozo en compartir con los redimidos de todas las edades. La herencia de los fieles es la consumación del amor de Dios. Desde el Edén perdido, el Señor ha trazado un plan para restaurar a la humanidad y a la creación. En la cruz, Cristo aseguró la redención. Y en su segunda venida, esa redención se manifestará plenamente en la herencia eterna de su pueblo. La esperanza gloriosa no es un sueño, no es un mito, es una promesa segura, sellada con la sangre del Cordero y garantizada por la fidelidad de Dios. La historia de la humanidad encuentra su clímax en la victoria final de Cristo. Desde el Edén, la serpiente intentó levantar su poder contra el Creador, sembrando pecado y muerte. A través de las edades, los reinos de los hombres se alzaron en soberbia, las naciones guerrearon, los poderosos oprimieron, y las tinieblas extendieron su sombra. Pero en la segunda venida, todo llega a su consumación. Cristo, el león de la tribu de Judá, el Cordero inmolado que vive para siempre, triunfa definitivamente sobre todo enemigo. El Apocalipsis 11:15 proclama con voz potente: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Con esas palabras se sella la victoria eterna. Los imperios que dominaron, los sistemas que esclavizaron, las fuerzas del mal que se rebelaron, todo es abatido. Solo queda en pie el reino del Hijo, un reino que no tendrá fin. En Apocalipsis 19, Juan vio los cielos abiertos, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio.
De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En esta visión gloriosa, Cristo aparece no ya como el siervo sufriente, sino como el Rey victorioso que viene a establecer su dominio. Su vestidura teñida en sangre recuerda la redención en la cruz, y su espada aguda simboliza la autoridad de su palabra, que derriba toda mentira y somete a todos sus adversarios. El capítulo continúa relatando la derrota de la bestia, del falso profeta y de todos los ejércitos que se levantaron contra el Cordero. Fueron apresados y lanzados vivos al lago de fuego, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Así, los enemigos que oprimieron a los santos y engañaron a las naciones son vencidos para siempre. La victoria de Cristo es también la liberación de su pueblo. Durante siglos, los justos clamaron bajo persecución, soportaron pruebas y padecieron injusticias. Pero ahora el Rey se levanta como libertador, y su pueblo entra en la plenitud de la libertad gloriosa. Isaías había anunciado: quebrantará el yugo de su carga, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor. Todo dominio de maldad queda roto bajo la autoridad del Mesías. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, 24-26, habló de este momento. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La victoria final de Cristo no solo abate reinos y poderes espirituales, sino que derrota al enemigo más temido, la muerte. En su triunfo, la tumba pierde su aguijón y la resurrección brilla con gloria eterna. Con esta victoria comienza el establecimiento del reino eterno, un reino que no tiene fronteras, un reino donde no hay injusticia, un reino cimentado en justicia, paz y verdad. El profeta Daniel lo había anticipado en su visión, y que se levantará un reino que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este reino no es heredado por sangre humana, ni sostenido por ejércitos terrenales. Es el reino de Dios, inquebrantable, eterno, glorioso. Cristo reinará, y con él reinarán también sus santos. Apocalipsis 24 declara que los que dieron testimonio de Jesús y no adoraron a la bestia ni a su imagen, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la victoria compartida. El pueblo redimido participa del gobierno del Rey, ejerciendo con él autoridad en la nueva creación. El reino eterno será un reino de justicia. Isaías 11 lo describe diciendo que el Espíritu reposará sobre el Mesías, y él juzgará con justicia a los pobres y herirá la tierra con la vara de su boca. La justicia no será ya un ideal lejano, sino una realidad diaria. Cada acto será conforme a la verdad, cada decisión conforme a la santidad. Será también un reino de paz. Isaías 9:6 llama al Mesías príncipe de paz y dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin. El lobo morará con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, y el niño jugará junto a la cueva del áspid. En el reino eterno, la violencia desaparecerá y la creación será restaurada a su armonía original, y será un reino de gloria. Habitar bajo el reinado de Cristo significa vivir en la luz de su presencia, contemplar su hermosura, participar de su santidad. Apocalipsis 22:5 afirma: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La victoria de Cristo abre paso a una eternidad donde la gloria de Dios ilumina cada rincón y cada corazón. Así, el Rey victorioso establece su reino eterno y la historia alcanza su plenitud. Los enemigos son derrotados, los fieles son coronados, y la creación es restaurada bajo el gobierno del Mesías. La victoria final de Cristo es la certeza de que el mal no tendrá la última palabra, de que la muerte no reinará para siempre, de que el reino de Dios será eterno, glorioso e inmutable. El plan eterno de Dios alcanza su culminación en la consumación de todas las cosas.
Desde la creación hasta la redención, desde la caída en el Edén hasta la restauración prometida, toda la historia converge en este momento glorioso, la eternidad con Cristo. Lo que comenzó en un huerto, se consumará en una ciudad santa. Lo que se perdió por el pecado será recuperado en plenitud bajo el reinado eterno del Cordero. El apóstol Juan contempló esta consumación en su visión final. En Apocalipsis 21:3 escuchó una gran voz que decía desde el cielo: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Esta es la culminación de todas las promesas, Dios con su pueblo, sin separación, sin velo, sin distancia. No será más necesario el templo, porque la presencia del Señor llenará todo. La comunión será perfecta y eterna. La eternidad con Cristo será vida plena. El dolor, el sufrimiento y la muerte serán recuerdos lejanos que jamás volverán. El versículo 4 continúa: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Todas las marcas del mundo caído desaparecerán. La muerte que acompañó al hombre desde la caída será derrotada para siempre. La tristeza será transformada en gozo eterno, y cada lágrima será cambiada en sonrisa de gloria. En esa consumación, los redimidos verán a Dios cara a cara. Apocalipsis 22:4 afirma: «Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes». El deseo más profundo del corazón humano, conocer a su Creador, se hará realidad. Los justos contemplarán al Rey en su hermosura, sin velo, sin temor, con plena confianza, porque habrán sido transformados a su imagen, y llevarán su nombre en sus frentes, señal de pertenencia eterna, de identidad gloriosa, de comunión inquebrantable. La eternidad será también servicio perfecto. Apocalipsis 22:3 dice: «Sus siervos le servirán». No será un servicio cargado de fatiga ni de limitación, sino una adoración constante, gozosa y plena. Los redimidos vivirán en un estado de adoración continua, sirviendo al Señor en perfecta libertad, con corazones renovados y cuerpos glorificados. Cada acto será adoración, cada palabra será alabanza, cada instante será comunión. La gloria de Dios será la luz perpetua de la eternidad. No habrá sol, ni luna, ni lámpara, porque la gloria del Señor iluminará todo. No habrá más noche, porque la oscuridad habrá sido vencida para siempre. La luz eterna del Cordero brillará en todo rincón de la nueva creación, y los redimidos caminarán en esa luz, sin temor, sin tropiezo, sin sombra alguna. La consumación de todas las cosas será también el cumplimiento de la promesa dada desde antiguo. Abraham esperó una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Moisés habló de un profeta semejante a él que vendría. Los salmistas cantaron de un reino eterno. Los profetas anunciaron cielos nuevos y tierra nueva. Los apóstoles predicaron la esperanza de la gloria venidera. Todo lo anunciado, todo lo esperado, todo lo proclamado se cumplirá en la eternidad con Cristo. Allí los redimidos reinarán con Él por los siglos de los siglos. No serán súbditos pasivos, sino coherederos con Cristo, participando de su gloria, compartiendo de su victoria, disfrutando de su herencia. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:17: «Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados». La herencia eterna no será limitada ni parcial, sino plena y gloriosa. La eternidad será el estado perfecto de la creación. No habrá más corrupción, no habrá más pecado, no habrá más rebeldía. Todo estará sujeto al Creador en armonía perfecta. El río de agua de vida fluirá eternamente. El árbol de la vida dará su fruto sin cesar, y la sanidad de las naciones será completa. El Edén restaurado, pero aún más glorioso, será el hogar eterno de los hijos de Dios. La consumación también es un canto eterno. Apocalipsis 5 describe un cántico nuevo entonado por millones de ángeles y por toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.
La eternidad con Cristo será un himno perpetuo de adoración, donde cada voz se unirá para exaltar al Cordero inmolado, que con su sangre redimió para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y al final, todo será restaurado a su orden perfecto. El Padre será todo en todos, el Hijo reinará con gloria eterna. El Espíritu Santo llenará de vida y comunión a la creación redimida, y los fieles, resucitados y glorificados, vivirán por siempre en el gozo del Señor. Así es la consumación de todas las cosas, un cielo nuevo, una tierra nueva, una ciudad santa, un pueblo glorificado, un Dios reinando en gloria eterna. Esta es la esperanza suprema, la promesa cumplida, el destino glorioso de los que confiaron en el Cordero. No olvides suscribirte a Enigmas Bíblicos y de Fe, donde juntos seguimos descubriendo las maravillas de la palabra eterna de Dios.